En el Perú, el 58.9% de la población justifica la violencia contra las mujeres en alguna de las situaciones. Entonces, ese es un trabajo que nos queda, ¿no? Que tenemos que hacer y estamos. El Ministerio de la Mujer es ente rector. Con esta encuesta y estos datos, hay más cuadros que seguro les puedo pasar más adelante. Converso con Patricia Garrido, que es directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora. Señora Garrido, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida a Exitosa. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por permitirnos dar esta entrevista y además en este día que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, el Día de las Luchas por la Igualdad, y queremos hacer llegar un saludo y un reconocimiento a todas las mujeres que escuchan y ven Radio Exitosa. Sí, le agradecemos más bien por respondernos y ojalá tenga un buen día. Dígame, ¿qué nos dicen las cifras ahora que estamos empezando el 2024? Estamos a los primeros días del mes de marzo. ¿Cómo estamos en el tema específico de violencia contra la mujer en lo que va del 24? Sí, Manuel, justo antes de entrar a la cifra de violencia, yo creo que tú en la encuesta que has podido levantar, que ha realizado Diario Perú 21, levantamos datos importantes, pero uno de los datos más relevantes y que son parte de lo que justifica y tolera la violencia estructural y hace que se mantenga, es la tolerancia social a la violencia. Tú has señalado datos muy importantes de cómo se minimiza, se justifica que a una mujer la puedan agredir en determinadas circunstancias. En el Perú, el 58.9% de la población justifica la violencia contra las mujeres en alguna de las situaciones. Entonces, ese es un trabajo que nos queda, ¿no? Que tenemos que hacer y estamos. El Ministerio de la Mujer es ente rector en la prevención, en la atención de casos de violencia contra las mujeres. ¿Y además, en qué circunstancias específicas o en circunstancias en general? Claro, mira, por ejemplo, el 52.7% de la población cree que la mujer primero debe cumplir su rol de madre antes, ¿no? Que cumplir su rol después de sus sueños, ¿no? Entonces, madre y esposa, ¿no? El 33.2% cree que la mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por parte de su pareja si es que fuera infiel. Okay. El 31.1% cree que la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. Entonces, estamos viendo algunos datos y aún los que tú has podido mencionar, y creo que es donde nosotros tenemos que poner nuestras fuerzas. Y te decía, el Ministerio de la Mujer es el ente rector. Sin embargo, nosotros somos rectores del trabajo, ¿no? Institucional, interinstitucional de la sociedad civil, que todas y todas debemos involucrarnos precisamente en este cambio de para reducir las brechas hacia las mujeres. Entonces, justo hacia tu pregunta directamente sobre el tema de violencia, quería señalar que efectivamente nosotros, el Ministerio de la Mujer, actualmente cuenta con 433 centros de emergencia mujer a nivel nacional, lo cual definitivamente permite que cada vez más mujeres puedan recurrir a servicios para buscar ayuda. Hay otro dato que es importante, Manuel. Anteriormente, hasta hace unos años, unos 5 años, 7 de cada 10 mujeres señaló haber sido víctima de violencia, en algún momento de violencia por su pareja o su compañero. Hoy las cifras nos dicen que 5.5, ¿no? 5.5 de cada 10 mujeres señala haber sido víctima en algún momento de su vida por su pareja o compañero. Lo cual nos dice que todavía nos falta trabajar, que estamos avanzando, pero todavía nos queda una brecha importante de trabajar. Entonces, la idea, cuando nosotros ampliamos nuestras coberturas, la finalidad es que esas mujeres que no han buscado ayuda, porque hay otro dato importante, solamente el 29% de las mujeres víctimas de violencia señaló haber recurrido a una institución. Es decir, tenemos una brecha de un 70% de mujeres que es víctima de violencia y que no busca ayuda institucional. Eso me imagino que les plantea a ustedes un reto, ¿no? Directamente al Ministerio de la Mujer, Manuel, y concretamente al programa Aurora y a todos los operadores del Estado, ¿no?
Exactamente, Manuel. Por eso nosotros buscamos permanentemente la ampliación de cobertura. Con la presencia institucional, las mujeres tienen un sentido de protección y saben dónde pueden recurrir. Entonces, eso va junto con el número de casos. Quiere decir, nosotros decimos, ha subido el número de casos, no necesariamente ha subido la violencia. Lo que ha subido es el número de mujeres que acuden a una institución a buscar ayuda, ¿no?, para enfrentar su caso. Algo que estamos rompiendo de alguna manera, ese silencio que perpetúa la violencia hacia las mujeres y la pone en mayor riesgo. Nos queda, como te decía, una brecha importante por trabajar con este 70% de mujeres que todavía, ¿no?, quizás no identifican, quizás por temor, por miedo, no han acudido a una institución. Ahora, por temor o por miedo, en este caso, desde las víctimas. Y las víctimas en percepción con los operadores de justicia, ¿qué dicen? ¿Por qué no van a una comisaría? ¿Por qué no van a un lugar a pedir ayuda? ¿Qué creen? ¿Desconfían? Claro, el sentido de desconfianza también se da. Es también importante lo que tú dices, Manuel. Nosotros tenemos los operadores, el Poder Judicial, que va a dar el acceso a la justicia, el Ministerio Público que lidera la investigación, la policía que va a trabajar la protección, el Ministerio de la Mujer que apoya con sus servicios especializados, el Ministerio de Justicia, entre otros actores, ¿no?, que son parte del sistema que te manda la ley. Tenemos que recobrar la confianza. ¿Y cómo la recobramos? Y este es un análisis que nosotros como institución debemos, ¿no?, como entidad decimos, tenemos que crear más servicios. Nuestros servicios finalmente tienen que ser aquellos que den este soporte a las víctimas. Te comento que los centros de emergencia mujer hacen un trabajo no solamente de tipo legal, vemos el patrocinio porque para nosotros es importante, ¿no es cierto?, la defensa, el acceso a la justicia, pero sabemos que en el caso de las víctimas de violencia, con todo como parte de la afectación, nosotros tenemos que trabajar nuevamente en la autoestima, en que recobre la confianza, incluso en nuestros servicios. Entonces trabajamos con psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces nosotros tenemos un trabajo interdisciplinario para evitar, ¿no?, esta revictimización, para evitar retractaciones, para soportarla en el proceso, y precisamente estas dificultades que podemos encontrar en el camino, que pueden ser los tiempos, que pueda ver los tiempos en los que se da un proceso, nosotros estemos cerca a ella para que ella no se desanime. Entonces, y probablemente en el proceso, quizá una de las cosas que se evidencia mucho que falla desde los operadores en general, en este caso el Estado, para responder a la protección de la mujer, es a partir de algunas denuncias, de las pocas que van y presentan denuncia y piden protección y esta no se hace efectiva. Las estadísticas respecto a feminicidio y el antecedente de denuncias presentadas y de solicitudes para protección es alarmante. ¿Qué se está evaluando ahí para evitar que probablemente la forma, digamos, más fuerte de violencia contra la mujer, que termina siendo el feminicidio, se evite en muchos casos? Sí, efectivamente, Manuel, creo que has dado con un punto bastante importante, ¿no? Finalmente el feminicidio es el último eslabón de la violencia. Entonces tenemos que trabajar, y ahí nosotros tenemos que trabajar en el momento, ¿no es cierto?, indicado, es decir, cuando no estamos en una situación de riesgo extremo para las mujeres. En ese sentido, nosotros estamos haciendo un trabajo a nivel preventivo, en 3 niveles, ¿no?, en 3 niveles de intervención como ministerio. No obstante, existe una estrategia nacional de prevención. Quiero señalarte que involucra a todas las entidades del Estado, pero además a la sociedad civil ubicada en los territorios. En ese sentido, esta estrategia nacional de prevención te plantea ciertos retos de articulación para que precisamente no vayamos cada uno como un ente, ¿no?, aparte, porque hacemos un trabajo, todo un esfuerzo, pero tenemos que sumar esfuerzo. En ese sentido, la Estrategia Nacional de Prevención, el trabajo del Programa Nacional Aurora, que se da a nivel de comunicacional con ferias, campañas, pero también la posibilidad de salir a medios de comunicación, entrevistas como esta que nos permite llevar los mensajes, nos va a permitir informar y sensibilizar a la población. Tenemos un trabajo en la comunidad educativa, con alumnas, alumnos, padres, madres, tutores, profesores, profesoras, administrativos, en los colegios, para también que este sea un aliado
se identifiquen los casos, pero además también se trabaje para la prevención en talleres con padres, talleres con niños, niñas, adolescentes. Y tenemos también un trabajo a nivel comunitario, donde estamos trabajando con hombres, porque los hombres se tienen que sumar en la lucha para y contra la violencia contra las mujeres. En ese sentido tenemos el trabajo con hombres por la igualdad, que trabajan para desaprender conductas machistas y aprender nuevas masculinidades. Esto se teje una red a nivel comunitario y hacemos una réplica en cada territorio. Y tenemos un trabajo también con mujeres que acompañan a otras mujeres y le ponen empoderamiento económico. Señora Garrido, pero, ¿qué hay de las otras formas de violencia que no son, digamos, tan visibles, las que podríamos decir efectivamente más estructurales, más del sistema? Acceso a educación de las niñas, situación de niñas rurales, embarazos adolescentes, discriminación a la hora de seguir estudios superiores entre hombres y mujeres, principalmente en ciudades pequeñas y en zona rural. Esa otra forma de violencia, ¿cómo estamos en el Perú? ¿Cómo hemos ido avanzando o retrocediendo? Sí, es importante, Manuel, porque lo que tú estás señalando efectivamente nos lleva a evaluar que nosotros generalmente miramos los ámbitos urbanos en las situaciones de violencia, quizás son las que son más visibles, ¿no?, por el acceso a diferentes situaciones. Sin embargo, hay una realidad que afecta a las mujeres en todo su ciclo vital en las zonas rurales de nuestro país. En ese sentido, quiero señalarte un poco de lo que nosotros estamos haciendo, porque es importante llegar a las zonas rurales. El año pasado, en mayo del 2023, se aprueba una estrategia multisectorial rural para precisamente llegar a las comunidades donde todavía no hay una ruta de atención de violencia, trabajar la ruta de violencia, ¿no?, para la prevención, atención, protección y acceso a la justicia. También en el hecho de tener servicios especializados. Y quiero señalar que el año pasado, en la gestión de la ministra actual, la doctora Nancy Tolentino, se implementaron los servicios de atención rural. Estos servicios, ¿no?, precisamente recogen la complejidad de los diferentes territorios para la atención. En prevención tenemos ahí 4 niveles de atención porque hacemos un trabajo preventivo en la localidad, como tú decías. Es muy común de repente en zonas rurales, zonas alejadas, que todavía se pueda ver niñas embarazadas y que esto no se vea como un delito. Estamos trabajando en el proceso de prevención que nos lleva a un reto bastante grande en estas localidades. Estamos trabajando a nivel de prevención, pero además con las autoridades y los operadores, para que en ese sentido podamos crear lo que significa la ruta, ¿no?, de atención, como te decía, para precisamente que los casos no queden impunes y las personas y las mujeres puedan acceder a justicia. Y a mejor ubicación en realidad cuando se tratan de este tipo de violencias sociales. A mí me da mucha cosa cuando veo que en realidad, sobre todo en zona rural, todavía decidimos los padres que mi hijo vaya a la secundaria, que mi hija solo termine la primaria. O que mi hija ya tenga pareja y tenga hijos, porque ya para qué más sirve la mujer. Eso todavía está muy arraigado. Hay en ciudades, pero todavía está muy arraigado y fuertemente en zona rural, que ojalá pueda avanzar y mejorar. Ha sido muy gentil Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora.